Les agradecemos la presentación de ambas. Queríamos consultar si el comité científico tiene alguna pregunta para hacer o alguna acotación. Bueno, les agradecemos entonces la participación y que, como siempre recalcamos, enfermería debe y es obligatorio que comience a investigar más. Entonces la felicitamos por ese hecho y también que no solamente sean los licenciados en enfermería que investiguen, sino también los auxiliares. Eso es digno de destacar. Así que vaya mis felicitaciones para ustedes una vez más. Ahora vamos a pasar al segundo y último tema libre, que va a estar a cargo de Mauricio Montero. Mauricio es licenciado en fisioterapia de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, es posgrado en rehabilitación pulmonar del Hospital Italiano de Buenos Aires y se desempeña como docente de la licenciatura en fisioterapia en cuidados intensivos, docente de educación permanente del CENUR Litoral Norte y es miembro de la unidad docente asistencial del CTI del Hospital de Clínicas. Dejamos a Mauricio entonces con la fisioterapia en el CTI, estudio descriptivo de la intervención fisioterapéutica en terapia intensiva. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por este espacio de participación. Si bien es un congreso uruguayo de medicina intensiva y en este apartado es específico para enfermería, pienso y siento que una pieza clave del proceso de rehabilitación de los pacientes y de esta gran cadena que significa recibir un paciente crítico que muchas veces tiene pobre reacción o múltiples problemas, los compañeros de enfermería juegan un rol clave, ¿verdad? Son una pieza clave en todo esto, sin que ellos nosotros no podríamos hacer nada. Agradecer entonces al Congreso por el espacio y bueno, nosotros fisioterapeutas venimos a hablar un poco de esto que hacemos en terapia intensiva a permanencia. Diversos estudios como el que muestran allí abajo demuestran que la presencia de rehabilitación precoz en las unidades de cuidados intensivos resultan beneficiosas tanto para el paciente crítico, lo cual disminuye el tiempo promedio de estancia dentro de la unidad, beneficiando al paciente, su realización familiar en el momento de internación, así como posteriormente en la disminución de las PICs, entre otros problemas asociados específicamente a la presencia en tal unidad de cuidados intensivos, así como también para la institución que reciba a este paciente, teniendo un impacto en lo financiero al reducir los días de estancia hospitalaria y específicamente en unidad. A su vez también reduce el tiempo de intubación con las posibles complicaciones como por ejemplo la neumonía asociada a ventilación, el uso de analgésicos, hipnóticos, sedantes, entre otros. Entonces la fisioterapia tiene un campo de trabajo bien importante en relación al beneficio del paciente en la estadía y en el egreso de la unidad. La fisioterapia entonces es la disciplina que en base al movimiento promueve acciones para evitar los disturbios kinésicos y funcionales, previene y trata disfunciones de los sistemas corporales usando para ello medios kinésicos y agentes físicos. Entonces, nosotros a través del movimiento, de un movimiento seguro, de un movimiento medido, tratamos de ayudar, de beneficiar, de favorecer el proceso de egreso del paciente y en ese sentido los disturbios kinésicos que nos encontramos pueden abarcar desde los derivados de la propia internación en sí, la inmovilidad, la depresión de conciencia, por ejemplo, hasta los producidos por la propia enfermedad del paciente. En ese sentido, en el sentido de las primeras, cabe destacar casos como el trabajo de fisioterapia específico para evitar la debilidad adquirida en UCI. Hablaban, por ejemplo, recién del delirium, hablaban, por ejemplo, recién de la depresión de conciencia. En ese sentido también fisioterapia tiene un rol. Y la colaboración a prevención de formación de lesiones a nivel cutáneo son, por ejemplo, las úlceras por presión y las asociadas a la humedad.
La presencia de fisioterapia a permanencia en las unidades a nivel mundial ha demostrado pertinencia, mejorando entonces el recambio de camas, siendo factor protector ante eventos adversos propios de la enfermedad o derivados de la internación, favoreciendo una mejor perspectiva post-internación, aumentando los niveles de funcionalidad, favoreciendo la reducción de la mortalidad, es decir, cuando es aplicada correctamente y oportunamente, constituye un factor protector para el paciente. Entonces, en este estudio nosotros nos propusimos preguntarnos si es así, como pasa en el mundo, en el CTI del Clínicas ubicado en el piso 14, de cuántos pacientes que reciben fisioterapia son efectivamente egresados de la unidad y cuáles fueron las técnicas que se aplicaron más comúnmente. Entonces nuestros objetivos fueron conocer cuántos pacientes recibieron fisioterapia y tratamientos realizados en la unidad de cuidados intensivos en el bimestre julio-agosto, inclusive del 2021, siendo un año bien complejo en medio de una pandemia. El segundo objetivo general nos pusimos conocer cuántos pacientes que reciben fisioterapia en este periodo egresan de la unidad, y un tercer objetivo general fue analizar si existen beneficios en la aplicación de fisioterapia en el paciente crítico. Algunos de los objetivos específicos que iban en ese mismo sentido fue describir el motivo de ingreso del paciente al CTI en el bimestre estudiado, describir cuántas sesiones de fisioterapia se realizaron a los pacientes comprendidos en este periodo también, describir cuáles fueron los tratamientos que se realizaron y describir y cuantificar cuántos pacientes con indicación médica de fisioterapia ingresaron vivos o muertos en el bimestre estudiado. Como material y método, fue un estudio de características cuantitativas, descriptivas transversal, cuyo N fue el total de pacientes con indicación médica de recibir fisioterapia que se encontraban comprendidos en los criterios de inclusión de este estudio, encontrando un N de 50 pacientes, que si bien no es enorme, tampoco es un N pequeño. Dichos pacientes fueron incluidos solamente durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos del piso 14 del Hospital de Clínicas en el periodo estudiado y comprendido, y esto no es menor ya que nuestra UDA, nuestra unidad docente asistencial, tiene las características de atender además el cuidado intermedio del piso 8 del Hospital de Clínicas, haciendo un proceso continuo de la rehabilitación del paciente. Y también tenemos un trabajo muy aceitado, muy lindo con los compañeros de fisiatría y con los médicos a cargo. Se excluyeron entonces pacientes COVID positivo en fase aguda, oncológicos e intentos de autoeliminación en el estudio Se registraron por intermedio de 2 planillas. El primer planillado tuvo 2 campos, uno con datos como nombre, número de registro de internación, cama, sala y piso. El segundo campo recogió datos de fecha de sesión, número de sesión del 1 al 10, nivel de Morris por sesión, asistencia ventilatoria por sesión y tratamiento realizado, que estaba tabulado y bien descrito. El segundo planillado de registro consideró variables tales como el ingreso de los pacientes, como el egreso de la unidad. En ambos casos se consignó la fecha y su motivo, alta o vivo o fallecimiento en este último caso. Se incluyó en este planillado sexo, edad, motivo de internación, es decir, el criterio por el cual llegó a la unidad de cuidados intensivos, no al ingreso, por ejemplo, de puerta de emergencia, el cual puede ser no necesariamente el mismo, número de registros, sala, cama, Glasgow, Ramsay, PAFI y EVA, en el caso de que estuviera entubado, escala de SID. Se agruparon datos en categorías con su prevalencia en neurológico, neumológico, cardíaco, nefrológico, heridos de armas blancas o de fuego, traumatológico, los cuales podían ser por accidente de tránsito, precipitados o accidentes laborales, sépticos, post-COVID e intoxicados. Nuestros resultados fueron que del N estudiado, del N de 50 pacientes con autorización y aval de realizar fisioterapia, 48 fueron dados de alta, lo que significa un 96% de egreso vivo, mientras que un 4% fueron de egresos fallecidos. Nuestros pacientes esos fallecieron, un 4%, un 2%. Si nosotros vamos al tipo de paciente, al motivo de ingreso por el cual llegan a la unidad y recibimos como candidatos a fisioterapia, tenemos 17 pacientes neurocríticos que constituyen la mayoría, un 34%, cardiológicos en un 26%,
sépticos fueron 9, que constituyen un 18, traumatológicos un 16, y siguen un marginal de un paciente nefrológico, un paciente neumológico y un paciente con intoxicación referido en este periodo. Entonces podemos llegar a también pensar con lo que se conoce la unidad de cuidados intensivos extramuro, que es neurocrítico, pero de todas maneras tenemos otra variedad de pacientes que constituyen un CTI polivalente de adultos. En la tabla de la derecha de la pantalla se muestra que se realizaron 239 sesiones y se aplicaron 779 tratamientos, los cuales se dividieron en 3 grandes categorías, como postural, motor y ventilatorio, según muestra esa tabla. En 148 casos, que constituyen un 19%, se aplicaron tratamientos motores, que en la tabla de al lado de la izquierda muestran en movilizaciones pasivos, activos, movilización de partes blandas, todo lo que tiene que ver con la troquinemática y la cinemática del paciente. Dividimos la posturación como un tratamiento en sí mismo en 179 casos, en un 22,97%, pues nos parece que además de ser un coadyuvante a los tratamientos que muchas veces realizamos, son un tratamiento en sí, generando grandes avances en el paciente. Y a nivel ventilatorio fue uno de los grupos mayoritarios, con 452 intervenciones que constituyeron el 58,02%, incluido maniobras a presión positiva, ciclos activos de la respiración, tos kinésica, aplicación de TriFlow, asistencias costales expiratorias y asistencias externales expiratorias. La siguiente tabla muestra el nivel de neurocríticos, sépticos, cardiológicos y traumatológicos en relación al nivel de Morris. Morris, que describe para nosotros fisioterapeutas con seguridad los niveles en los cuales podemos esperar, de acuerdo a determinados criterios para la movilidad, qué cosa es segura mover y cuándo moverla, y qué cosa no es segura mover y cuándo moverla. Entre pacientes neurocríticos vimos que el Morris mejoró en un 58%, entre pacientes sépticos también, el nivel de Morris entre cuando ingresaron a cuando egresaron vemos también una mejoría en un 78%, no así entre traumatológicos, que tuvieron el mismo nivel de Morris que cuando ingresaron a los tratamientos fisioterapéuticos, y en cardiológicos exactamente igual, no hubo incidencia en la aplicación de fisioterapia, lo cual puede también explicarse por el corto periodo de estancia dentro de la unidad de este tipo de paciente y su rápido egreso. El inicio precoz de fisioterapia, que es un objetivo que nosotros perseguimos en nuestros pacientes, se dieron entre neurocríticos en su mayoría en un 58%, entre sépticos no fue el caso, fueron mayor a 10 días del ingreso a la unidad hasta que fuimos autorizados a poder intervenir y hasta que nosotros consideramos que era oportuno. Entre cardiológicos el inicio precoz fue en menor a 5 días y entre traumatológicos también. No obstante, el alta entre pacientes en neurocríticos se vio que sigue un mismo recorrido, una misma línea de trabajo entre ingreso precoz y trabajo, con un alta en un 58%, menor a los 5 días cuando ingresan a la unidad, o por lo menos cuando ingresan a nuestros tratamientos. Entre sépticos en un 67% el egreso se dio posterior al inicio de fisioterapia. Entre cardiológicos se dio un alta precoz, dado por el tiempo que decía de estancia promedio dentro de la unidad, y entre traumatológicos realmente no hubo cambio. Entre traumatológicos específicamente podemos llegar a suponer, podemos llegar a pensar, y que de hecho fue así y será objeto de alguna otra investigación, que este tipo de pacientes tuvimos estrategias preventivas o de instrucción en el movimiento antes que cualquier otro objetivo. Entonces, en conclusión, entre los 50 pacientes que nosotros pudimos estudiar y que tuvieron los criterios de participación, podemos ver que hay resultados que son auspiciosos y se alinean a la literatura disponible acerca de rehabilitación precoz, siendo la aplicación de fisioterapia en el caso de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Clínicas beneficiosa y segura para nuestros pacientes. De estos pacientes, 48 recibieron el alta, constituyendo un 96%, mientras que se registran 2 fallecimientos en un 4%. De estos pacientes que nosotros ingresamos, el grupo mayoritario, según motivo de ingreso entonces, fue neurocrítico con un 34%, seguido de cardiológicos en un 26%, sépticos en un 18% y traumatológicos en un 16%. El análisis de datos muestra que entre los grupos estudiados la aplicación de fisioterapia ha incidido positivamente en la mejora y o prevención de niveles como el grado de movilidad medio
o medido por los niveles de Morris, como antes decía. Se vio que entre los grupos neurológicos y cardiológicos, el alta se fue alcanzada antes de los 5 días posteriores al inicio de fisioterapia, siendo un comportamiento similar en los datos del inicio precoz de tratamiento. Entre los sépticos no se comporta de esta manera, pero se vio un gran porcentaje de pacientes, que alcanzó un 67%, que alcanza el alta antes de los 5 días posteriores al inicio de tratamiento. Entre los traumatológicos existe un inicio precoz sin parecer modificar el tiempo de estancia dentro de la unidad. De estos 239 sesiones se aplicaron entonces 779 tratamientos, en su mayoría dirigidos sobre el sistema ventilatorio, seguidos por posturaciones que ocuparon un alto porcentaje, en un 22,97%, como tratamiento, siendo en sí mismo una opción terapéutica y estrategia preventiva de disfunción miotendinosa. Y se realizaron tratamientos sobre el aparato locomotor que incluyeron no solo movilizaciones pasivas y activas, como decía, sino también casos de bipedestación en crítico, e incluso un caso de marcha que no fue registrado en su momento, pero que es origen de este otro video que les quería mostrar como un objetivo a futuro dentro de las unidades de cuidados intensivos. Esta es una paciente que ha evolucionado con un alto grado de funcionalidad y cumplió con los objetivos y los criterios para la movilidad fuera de cama, que es una semaforización en verde, y logramos poder tener una marcha efectiva, junto con los compañeros que hoy por hoy están haciendo la rotación en el CTI y los compañeros internos. Esto para nosotros constituye un precioso cambio de paradigma que es hacia donde vamos empujando. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, será hasta la próxima.